Hola, hola, bonita noche. Bonita noche. Bonita noche, María Elena. Bonita noche. RT33. Está interesante. Bonita noche. Bienvenidos a mi canal de YouTube, de TikTok. Bienvenidos a todos a Facebook, a Instagram. Mi nombre es Paola Andrea On, una sonrisa para el alma. Soy activadora de energías divinas y estelares y también pues terapeuta holística. Así que bueno, bienvenidos. En este canal comparto información importante de este proceso de ascensión que estamos viviendo y cómo ha sido mi proceso, cómo han sido algunos testimonios de mis consultantes y bueno, todo esto lo vamos a ir desglosando un poquito a través de los diferentes live que voy realizando. Para los que me ven por primera vez, los invito a entrar a YouTube y en YouTube estoy compartiendo pues todos los live que voy realizando para que ustedes puedan tener ahí las grabaciones, puedan acceder a las activaciones, a todos los movimientos energéticos que hacemos a través de estos live. Así que bienvenidos a todos. RT33, sí, así es, aquí comparto como mis experiencias, cómo ha sido mi proceso de recordarme, ¿sí? De conectar con, con mis diferentes dimensionalidades y cómo ha sido mi proceso, ¿sí? Te puede servir, puedes estar, tener vivencias similares o por lo menos entender un poquito más el proceso que estás viviendo. Y en cada live comparto un poquito de esa historia, pero también hablo de temas importantes y de situaciones que debemos de tener en cuenta en cada proceso que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, quiero compartir con ustedes la importancia de estar muy atentos a qué es lo que se está moviendo en nuestro campo, porque nosotros estamos viviendo algo muy interesante y eh, en, en estos procesos nuestro ser que es tan sabio, ¿sí? Nuestro yo más elevado que es tan sabio nos va apoyando y nos va direccionando también en qué movimientos, qué situaciones, qué cosas tenemos que realizar para eh, ir moviendo la energía, ir cambiando de frecuencia, ¿sí? Aquí hay algo muy importante y hoy, por ejemplo, me sucedió algo muy interesante. Se los comparto porque pues hace parte del proceso, ¿sí? Resulta que esta mañana estaba haciéndome el desayuno y empecé a sentir, empecé a cantar, sí me llegaba una canción y yo, ok, ¿y esta canción de dónde viene? Porque pues la verdad, pues no, sí la había escuchado y cuando estaba más como hace muchos años atrás, como adolescente, que me gustaba escuchar mucho baladas, ¿sí? Eh, y esta canción decía o dice,
Em, por acá ya la copié. Decía, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Entonces yo empecé a cantarla, ¿sí? Como a tararearla. Yo empecé a cantar. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Pero yo empecé como, ok, pero ¿por qué me está llegando esta información? ¿Sí? ¿Por qué estoy recibiendo esta canción? ¿Qué me quieren decir? Que era lo que hablábamos ayer con los pensamientos. Los pensamientos tienen un poder muy grande cuando nosotros le damos al pensamiento, lo conectamos con la emoción, ¿sí? Cuando te llega un pensamiento y pasó, pues digamos que va moviéndose y listo, y se fue. Pero cuando llega un pensamiento y tú te quedas con el pensamiento y quedas ahí como viviendo el pensamiento, como reconociendo ese pensamiento, como activando ese pensamiento más y le vas dando como emoción al pensamiento, ¿sí? Es decir, lo bajas al corazón y empiezas a darle como forma, como a creer en ese pensamiento, empiezas como a formarlo, ¿sí? Y empiezas a sentir la emoción de la situación, ¿sí? De ese pensamiento. Ahí es cuando se hace clic y es cuando empieza el campo, ¿sí? De la energía, el campo de la creación, empieza a crear, ¿sí? Por eso hablábamos ayer de ese tema y como hablamos ayer de ese tema, obviamente eh, empieza a generarse procesos de limpieza, ¿sí? Y procesos de desprogramaciones. Entonces, fue muy interesante porque cuando me llega esta canción y empiezo pues, a cantarla y a cantarla, pero fue así como que la cantaba y yo decía, pero ¿qué me quieren decir con esta canción? Esta canción, ¿de dónde viene? ¿Por qué me está llegando? ¿Sí? Y mi ser me dice, escucha, eh, o sea, siente la letra, mira con sabiduría lo que se está diciendo ahí, obsérvala, ¿sí? Observa con sabiduría qué se está diciendo en en esa canción, ¿sí? Yo decía, o sea, claro, pues, ¿qué se está diciendo? Que cuando el amor llega y la felicidad llega, se va pronto, ¿sí? Entonces, ok, yo empecé a escuchar esa canción en mi cabecita y yo me quedé como esperando qué era lo que me querían hablar, o sea, qué era lo que mi ser quería eh, expresar y qué era lo que yo debía de hacer y por qué me estaban mostrando eso, ¿ok? Cuando me dice, empiezo a sentir muy fuerte de mi ser que me mostraba y me decía la importancia que nosotros, digamos, la importancia de lo que en parte debemos hacer en nuestros trabajos personales, ¿sí? De desprogramación. O sea, no solamente, me decía, no solamente es eh, desprogramar, eh, digamos, palabras repetitivas que te decían cuando eras niño, por ejemplo, ¿sí?
no solamente es eso. Digamos que cuando eras niño y de pronto tú escuchabas de tus padres, de tus maestros, de personas muy cercanas a ti y que constantemente te iban dando códigos, porque todos estos son códigos, y te iban dando códigos que generaron en ti programaciones, porque ellos también estaban programados, tus padres, tus abuelos, tu familia más adulta, ¿sí? Estaban también programados, estaban dentro de ese sistema que los tenía también programados en muchas creencias limitantes, ¿sí? Entonces de pronto tú escuchabas constantemente que te decían, un ejemplo, eh, cállese que están hablando, usted no hable, usted no hable, usted no hable. Entonces usted se queda, ¿sí? Tú te quedaste con ese, yo no puedo hablar. Si hablo, nadie me va a escuchar, porque estorbo si hablo, ¿sí? Entonces te quedaste con esa programación. Y cuando llegas al colegio y empiezas digamos, que te empiezan a pedir, dígame usted, hable usted, te llenas de terror, ¿sí? Porque ya tienes esa programación. Que desde niño o niña te decían, no hable, usted no hable, ¿sí? Entonces, esas programaciones que son palabras, eh, que te iban lanzando y te iban entregando, ¿sí? Constantemente, generaban en ti esas programaciones que se iban guardando en tu disco duro, ¿sí? Se iban guardando en tus células, átomos, moléculas, en todo tu campo, ¿sí? Y cuando estamos en el proceso de elevar nuestra frecuencia, de sanar, de liberar, de armonizar y de hacer todo este proceso para elevarnos más, recordarnos más, empoderarnos más de nosotros, resulta que empieza tu ser a mostrarte, ¿sí? Situaciones y programaciones que debes de prestarle atención para que puedas hacer avances, saltos cuánticos, ¿sí? Importantes. Entonces, el tema de hoy es, presta atención a lo que tu ser te está mostrando sutilmente para que tú empieces a mover la energía y a desprogramar lo que debes de desprogramar para poder fluir más, ¿sí? Entonces, esta mañana, cuando yo empecé a escuchar esta canción, pues en mi cabecita, eh, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Y empiezo yo a preguntar qué es lo que pasa con esta canción. Si esta canción yo no la escucho hace muchísimos años, ¿sí? Les digo que en mi adolescencia me gustaba estar mucho, siempre he sido muy casera, o sea, poco de salir. Sí, salgo obviamente a hacer cosas y de pronto alguna reunión y todo, pero siempre he sido muy casera. Entonces en la adolescencia me gustaba mucho estar en mi habitación escuchando baladas, ¿sí? Aparte de eso, vengo de una familia que son cantautores, ¿sí? Son músicos, cantantes y manejaban o manejan diferentes temas musicales. Boleros, rancheras, música balada, cristiana, de todo,
¿sí? O sea, de mucha música de diferentes temas, ¿sí? Y obviamente desde niña yo crecí escuchando muchas canciones y canciones, unas digamos, expresiones o letras muy bonitas, ¿sí? Donde describían algunos pueblos, algunos lugares, relaciones, cosas bonitas, pero también canciones que su letra era de mucho dolor, ¿sí? Canciones de desamor, canciones de tristeza, canciones de desilusión, ¿sí? En fin, muchas canciones que, aunque, o sea, en ese tiempo obviamente no éramos conscientes de muchos de esos temas, ¿sí? Entonces esto me lo mostraban esta mañana cuando me llegaba esa canción, ¿sí? El amor y la felicidad en cuanto llegan se van. Entonces me decían, traes programaciones por esos temas de esas canciones que es importante que movilices esa energía y desprogrames esos programas que activaste en ti, consciente o inconscientemente, ¿sí? Entonces me llevaban a recordar varios temas, ¿sí? Que de pronto escuchaba, que se escuchan en las novelas. No sé si a ti te ha pasado. Escríbeme si te ha pasado que has escuchado canciones y temas que no solamente las has escuchado, sino que también te las has aprendido y que las has cantado con emoción y sentimiento. ¿Te ha pasado? Que has cantado canciones, que te has aprendido canciones y has cantado esas canciones que tienen letras de desamor, de tristeza, de melancolía, de desilusiones y cuánta cosa, ¿sí? Esas son maneras como nos fueron programando, ¿sí? Para que en estos tiempos tú estés o viviendo una relación insípida, ¿sí? Una relación que no es la tuya, que no conectas literal con esa persona, o que crees estar bien conectado y mentiras, ¿sí? Vives en un estrés constante con esas parejas, eh, vives en engaños y bueno, tanta cosa, o vives sin pareja, vives solo y vives con esa tristeza de no poder estar con tu complemento divino, ¿sí? Porque se ha programado la psiquis desde que estamos pequeños, ¿sí? Con canciones que te limitan a ser feliz, que te programan a sentir que cuando llega el amor o nada de cosas tan buenas no pueden sucederte, ¿sí? Entonces no solamente canciones, frases, poemas, oraciones, eh, cantidad de expresiones que hemos escuchado desde niños, ¿sí? Que nos han ido programando. Oraciones, por ejemplo, en las iglesias, eh, por ejemplo, con esta
del yo pecador. Hay una oración que ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que yo estaba muy pequeña y yo veía a todos los adultos eh, en la iglesia y eran golpeándose en el pecho, ¿no? Por mi culpa, por yo no sé qué, por mi gran culpa, y una cantidad de oraciones donde te siguen esclavizando y te siguen haciendo sentir y programándote a sentirte eh, sin soberanía, ¿sí? A sentirte esclavo o esclava de un sistema, ¿sí? Entonces, eh, pierdes tu identidad por el simple hecho de estar repitiendo, ¿sí? Eh, palabras, frases, códigos, porque son puros códigos, ¿sí? Así como en este momento que estamos en el proceso de despertar y de ascensión, estamos activando códigos y llaves de origen de nuestra originalidad dimensionalizada más elevada. Estamos despertando códigos de frecuencias de origen divino de donde somos nosotros, ¿sí? Así como estamos activando esos códigos, asimismo, en los tiempos pasados activaron códigos de esclavitud, códigos de, de densidad, códigos donde tú te anulabas completamente como ser, como conciencia superior, ¿sí? Como conciencia divina. Te anulabas con esas programaciones que muy sutilmente, ¿no? Nos fueron llevando, nos fueron inyectando. No era necesario que nos aplicaran lo que ahorita están aplicando, ¿no? Ya ustedes saben, ¿sí? No era necesario, era parte de las programaciones. Y lo más triste es que usaban conciencias con voces hermosas, ¿sí? De cantantes preciosos y que decíamos, wow, qué canción tan hermosa, ¿sí? Canciones como si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, ¿sí? Canciones como vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor, ¿sí? Canciones que uno dice, wow, de unas voces preciosas, que uno sentía el alma de estos cantantes, porque cuando cantamos entregamos emoción, entregamos alma, espíritu, todo, ¿sí? La vibración y la energía que entregamos cuando cantamos se transmite y se siente, pero resulta que esas letras estaban programándote para ser infeliz, para creer que el amor no va a ser duradero, ¿sí? Para creer que la felicidad, como llega, se va, ¿sí? Por eso me hablaban esta mañana tan sutilmente, y es lo que yo les digo a ustedes, aprendan a escuchar y aprendan a entender las diferentes maneras como tu conciencia divina, como tu espíritu divino, como tu esencia divina te habla y se comunica contigo.
Es muy importante tener la sutileza y la sabiduría de observarte en tus pensamientos y en tu sentir, porque algo te está comunicando tu ser, algo te está comunicando tu ser y requieres que seas, eh, que disiernas, ¿sí? Se requiere que disiernas cómo te estás comunicando contigo mismo, cómo te estás comunicando, porque hay diferentes maneras como nos vamos comunicando con nosotros. Y cuando nosotros empezamos a recibir información de nosotros, ¿sí? Es tan importante ser sutiles para esto, porque te están dando información que requieres para el siguiente nivel que viene para ti. La comunicación que tu ser te va, que va generando contigo, ¿sí? Es de maneras muy sutiles. Puede ser en sueños, en pensamientos, en sentires. Miren, por ejemplo, ahorita hace como, yo creo que como hora y media, antes de empezar el live, yo empecé a sentirme extraña. Empecé a sentir como ansiedad, como, como desespero, como que algo como nervios, ¿sí? Empecé a sentir como nervios, empecé a sentir que se me enchilaba la piel y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Porque siento que se me enchina la piel, ¿qué está pasando? Cuando por ahí a la hora, ¿sí? De estar sintiendo esto, me llega un comunicado de una amiga que también es terapeuta solicitando que emitiéramos luz para Japón, creo que hubo un terremoto ahorita de 7.1, ¿sí? Que fue muy feo, que muy fuerte. Entonces yo decía, wow, o sea, de verdad, por eso mi ser estaba incómodo. O sea, mi ser me estaba comunicando, ¿sí? Algo está sucediendo, se está moviendo la energía fuerte, me lo estaba comunicando, por eso se me enchinaba la piel, por eso sentía como, como caminaba y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento como desorientada, no? Como que para dónde voy, me paraba para la cocina, me volvía, me sentaba en la sala y yo decía, algo está pasando, ¿sí? Y efectivamente, a los 45 minutos a la hora, el comunicado de eso. ¿Por qué? Porque mi ser me estaba anunciando, ¿sí? Que iba a empezar ese terremoto allá, que algo estaba pasando, que iba a empezar a pasar, o que, bueno, lo que estaban viviendo. Porque eso, se, nos conectamos por onda expansiva, ¿sí? Por eso, cuando le está sucediendo algo a otra persona, tú también puedes estar sintiendo esa situación, ¿sí? O sea, no es casualidad. Entonces tenemos que aprender a escucharnos, a escucharnos, a sentirnos. Cuando nos llega un pensamiento, cuando nos llega algo de información a nuestro ser, debemos de ser muy sutiles en escucharnos. Debemos de ser muy sutiles en escucharnos. Entonces, cuando esta mañana
me empecé a escuchar esa canción en mí, esa que dice, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van, ¿sí? Y hasta la, como rítmica, ¿no? Uf, cómo nos, cómo aún con la música que es tan sagrada, ¿sí? Nos van metiendo programas, ¿sí? Y me decían eso, es importante desprogramarte. O sea, me hablaban a mí, pero cuando me hablan a mí es también para el colectivo, ¿sí? Es importante desprogramarte de esas, de esos, de esos programas que instalaron en ti y que instalaste también, ¿sí? Porque claro, cuando uno está, primero cuando uno viene de una familia musical, o sea, la música, no sé a quién no le guste la música, pero a mí me encanta la música, ¿sí? Amo la música, me encanta y me ha costado mucho dejar de cantar muchos temas, porque cuando estoy cantando y empiezo a ver y a observar la vibración de las letras, me toca dejar de cantar, ¿sí? O si la canto, después me toca entrar en meditación para limpiar, ¿sí? Porque esa ha sido parte de, de la, ha sido una herramienta que usaron para programarnos, ¿sí? Ha sido una herramienta que usaron, la música. Y cuando tú amas la música, como a mí, mi familia, cantantes y todo, wow, es muy, muy triste ver, yo veía esta mañana y yo decía, o sea, yo ya lo sabía, pero esta mañana cuando me hablaba mi ser esto y me decía, hay que limpiar esta parte de la programación, hay que limpiar esta parte, porque aún hay cositas en mis átomos, células, moléculas, que todavía están, hay esas memorias de esos temas musicales, ¿sí? Que cantaba y cantaba. Yo amaba o amo, pues, escuchar a Rocío Dúrcal, por ejemplo, ¿sí? Era así mi pasión. O sea, yo decía, era mi madrina, decía yo. Era mi madrina. Me acuerdo que yo era niña y yo le decía a los compañeritas del colegio que Rocío era mi madrina, porque tuve la oportunidad de tenerla muy cerca. Ella fue al barrio donde nosotros vivíamos, a a un lugar de, como un club, ¿sí? Y ella fue allá y me acuerdo que me tomé fotos muy cerquita de ella, no, mejor dicho, me encantaba. Y para mí la música de ella, ¿sí? Pero claro, cuando cantamos, cantamos con emoción, y lo que hablábamos ayer, ¿sí? El pensamiento junto con la emoción proyecta. El pensamiento junto con la emoción proyecta, crea. Entonces, si tú te la has pasado cantando boleros hermosos, puedes cantar boleros porque la melodía, ¿sí? Pero cámbiale las letras, ¿sí? Cámbiale las letras. Entonces yo empecé a cantar esta mañana cuando me llegaba esta canción, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Y yo decía, no, 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 tengo que cambiarlo, ya, 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 ¿sí? Desprogramarlo. El amor y la felicidad, en cuanto llegan
se sostienen o algo. Sí, yo empecé a cantar, yo me acuerdo que yo por ahí lo escribí, ni me acuerdo ya, y empecé a decir, el amor y la felicidad eh, duran en mi vida más o vivo no sé qué, bueno, pero empecé a cambiarlo, empecé a mover las moléculas, ¿sí? Empecé a mover las moléculas. El amor y la felicidad llegan y se quedan en mí. Es posible, ¿sí? Porque nosotros venimos de un mundo, de unas dimensiones donde el amor sí existe real, ¿sí? Donde hay honra, respeto, seguridad en muchas cosas, o sea, pero eso es lo que acá, en estas realidades que han creado, desprogramaron eso y nos metieron programaciones de desunión, ¿sí? Fuertes, ¿sí? A ver, por acá, ¿qué me está diciendo Arturo? Sí, canta. Buenos días a la vida. Ah, esa es linda. Esa es muy bonita. Entonces, empezar a mirar eso, ¿no? Buenos días a la vida. Buenos días al amor. Esa es muy bonita. Esa es de Juan Gabriel, creo yo. Bueno, hay canciones muy bonitas, ¿sí? Pero aún canciones que tú cantabas con el alma, ¿sí? Empieza a hacer ese trabajo de desprogramar esas canciones en ti. Obviamente, yo esta mañana que recibí esto, me acuerdo que me puse tenis y me fui a caminar. Y yo empecé me fui a caminar y a ir integrando lo que mi ser me iba diciendo, ¿sí? Y yo empecé, bueno, pero tengo que entrar a desprogramar canción por canción, porque cuántas canciones yo cantaba, ¿sí? O canto, pues, bueno, yo ya no canto, la verdad, ya no he vuelto a cantar muchas canciones de las que cantaba hace mucho tiempo. Ahora canto y escucho mucho frecuencias o canciones de alta vibración, pero le preguntaba a mi ser cómo voy a hacer para desprogramar canción por canción, o sea, coger por ejemplo la canción de, por decir algo, la de Betty la Fea, ¿sí? Nomás esa canción, ¿sí? Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy choque, que me muevo con un aire comparto. Sí, hombre, se dice de mí, se dice que soy bella, que camino con estilo, tararara. Yo empecé a cambiarla, ¿sí? Yo empecé a tararear esas canciones y yo decía, wow, o sea, de verdad que las programaciones nos las han metido hasta en la sopa, ¿sí? Hasta en la sopa nos la han metido. Y muy sutilmente, ¿no? Porque hasta las bailas, ¿sí? Hasta las bailas. Hasta te mueves rítmicamente con esas canciones que te van inyectando información y códigos de esclavitud, de tristeza, de soledad, de amargura. Y recordaba, y bueno, recuerdo, la verdad es que como vengo de familia musical, ¿sí? Crecí viendo a mis abuelos, a mis tíos, a mi padre, a mi madre, a bueno, todo cantando y pues yo cantando todas estas canciones de bolero, rancheras, baladas, salsa y, y a veces yo los observaba, ¿sí?
Y cuando empezaban a tomarse sus traguitos, y yo empezaba a verlos, cómo se deprimían, ¿no? Especialmente los más ancianos, como mi abuelo o mis tíos abuelos. Mi papá era muy, muy, muy melancólico y él escuchaba esas canciones, los tangos y todo eso, y se llenaba de una tristeza. O sea, yo podía observar cómo la energía se movía y se cambiaba, ¿sí? En, en ellos, cuando, en ellos y en mí, porque yo también, bueno, yo de tomar, sí, no, la verdad nunca me ha gustado de tomar, pero sí, cuando canto y canto con el alma y el corazón y todo, se siente la energía y la emoción de esas letras, ¿sí? Eh, y de verdad yo sentí esta mañana una tristeza enorme de observar cómo utilizaron estas conciencias tan bonitas que tenían un vibrato musical, unas voces preciosas, pero fueron usadas para programar a la humanidad en esa, eh, como sumergirnos a la tristeza, al desamor, ¿sí? Y fue muy sutil, ¿sí? Y todavía, porque decirle a un cantante o a una persona que le encante la música que ya no puedes cantar esas canciones. Cuando uno ama la música, a uno le brotan notas musicales por todas partes. Pero hemos confundido esas notas musicales con las letras de las canciones. Y son las letras de las canciones. Bueno, y también notas musicales, porque si ustedes van a mirar, por ejemplo, las notas o las frecuencias que trae la metálica, por ejemplo, es una densidad fuertísima, fuertísima. Yo tuve una pareja, una expareja, que le encantaba el metal. Y cuando empezaban a bailar y a cantar eso, yo, o sea, es que como yo siempre les he dicho, yo he sido muy observadora desde niña. Y desde niña he estado como aprendiendo de cómo se mueve la frecuencia en las personas y en mí, ¿no? Y recuerdo cuando lo acompañaba a él a, pues, a lugares donde escuchaban esa música que a mí no me gustaba, pero pues el amor, ¿sí? Que realmente si a mí me hacía daño, si yo sentía que no vibraba con eso, ¿por qué estaba yo ahí? ¿Sí? Porque en ese momento no reconocía, ¿sí? Mi soberanía, mi divinidad, mi amor propio. Y yo observaba cuando empezaban a cantar o a sonar esas canciones metálicas, cómo las personas que estaban en ese lugar
que obvio los que iban ahí era porque les gustaba, yo era la única que no, yo era como que ahí, como el parche, como la mosca en leche, como decía, y yo podía observar cómo se transformaban y sus rostros cambiaban horrible. La densidad se podía ver, pero así, a flor de piel. Entonces, las programaciones de esos códigos de densidad, de esclavitud, de mantenerte sometido en la tristeza, en la melancolía, en las emociones densas, ¿sí? Nos las han también entregado por medio de la música, por medio de frecuencias musicales también, ¿sí? Así como también te programaron muchas veces tus padres, tus abuelos, tus profesores, porque ellos también venían de esas programaciones con sus teorías o sus palabras o oraciones que no aportaban, la verdad, expansión en ti. Te limitaban, te esclavizaban más, generaban que te olvidaras más de ti, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se habla, por ejemplo, del Padre nuestro que estás en el cielo, allá, fuera, ¿sí? Cuando realmente ese Dios está en ti, esa creación divina está en ti, en tu infinita presencia divina. Cuando tu papá o tu mamá o personas que te cuidaban de niño te decían, usted no puede hablar, cállese, 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 ¿sí? Y te iban inyectando ese programa de silénciese, usted no hable, su palabra no tiene fuerza, no tiene poder, ¿sí? Programaciones que se fueron dando desde nuestra niñez muy sutilmente, pero que se iban generando y que te iban causando y esclavizando más. Por eso en este tiempo, aunque tú estés repitiendo, porque muchos estamos haciendo activaciones, ¿no? Estamos haciendo decretos, decretando, 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 decretando. Pero si no ha habido, y eso es lo que esta mañana eh, me hablaba mucho mi ser, todavía hay programaciones muy, 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 muy así internas que requieren ser vistas en el momento. Porque cuando yo preguntaba, entonces tengo que coger canción por canción y desprogramarla. ¿Cómo voy a coger canción por canción si son muchísimas? Y la respuesta fue, con que tú veas, recuerdes, reconozcas que esto se generó y se dio en ti y en la humanidad. Empieza el proceso de desprogramación.
En el momento que nosotros reconocemos la raíz, la vemos, empieza el proceso de desprogramación. Entonces esta mañana lo que me llevaba a mi ser, ¿sí?, era a ver la raíz de situaciones, ¿sí?, propias para poder resetear, limpiar, resetear, 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 cancelar, desprogramar, limpiar la raíz, cortar las raíces que se dañaron, ¿sí?, para poder abonar la tierra y ahí sí empezar a ingresar lo nuevo, ¿sí? Entonces ahora sí ya se puede empezar a crear desde un lugar y una tierra y unas raíces limpias, porque hay información que si nosotros no reconocemos, por más que hagas y quieras mover la energía, sigue estancada. Hasta que tú no limpies la base, la raíz, se va a continuar viviendo las mismas situaciones. Eso es lo que más me hablaba esta mañana mi ser, ¿sí? Cuando me mostraba esa canción y cómo programé y programaron en mí desde muy niña, ¿sí?, toda esta tristeza, melancolía de sentir ese desamor aquí en la tierra, ¿sí?, de creer que el amor no se puede vivir aquí, que si te llega el amor, se va rápido, que si te llega la felicidad, se va rápido, ¿sí? Porque literal, es que la canción es muy clara. El amor y la felicidad, en cuanto llegan, se van, en cuanto llegan, se van. Súper clara. ¿Cuántas veces cantaste esa canción, María Elena? 72.000 veces. Tan linda. Real. RT 123. ¿Cuántas veces? Muchísimas. Haz como memoria, ¿sí? Y nomás observa el día de hoy, ¿sí? ¿Cuántas canciones escuchaste hoy que hasta cantaste, que hasta bailaste, ¿sí?, y que cantaste con el corazón, ¿sí? Con el corazón en la mano, hoy vengo a decirte no sé qué, ¿sí? Miren, o sea, es que es impresionante. Nos desgarramos, ¿sí?, por el otro que no siente nada por ti, porque no logras ver tu divinidad, la importancia del ser que eres,
tu grandeza. Y aparte de eso, te sigues programando para vivir en desilusión, en tristeza, ¿sí? Y no solamente con el amor, con otras, hay muchas canciones, ¿sí? De la vida y que la vida es no sé qué, cosas feas, ¿sí? Puras programaciones. Sutiles, sutiles, por medio de la música. Así que la invitación es que cada vez que estés cantando, cada vez que escuches una canción, te detengas a escuchar y a observar lo que estás cantando, esa letra, ¿sí? Observa lo que estás cantando. Observa esa letra que está diciendo esa canción. Y cuando tú te auto observes cómo tú mismo sigues inyectándote veneno, cómo tú mismo sigues bloqueando tu expansión, cómo tú mismo sigues eh, saturándote de densidad, pues nunca vas a poder salir de ahí, porque hay algo importante y es que debemos nosotros mismos reconocer qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué estoy pensando y a qué le estoy colocando emoción. Porque algo que tiene la música, y por eso me encanta la música, la amo, algo que tiene la música es que despierta emociones. Y por eso, desafortunadamente, la usaron para programarnos y para densificar, no dimensionalizar. Dimensionalizar es expandirte, es elevarte. Te densificaron por medio de la música. Y por eso esa programación de las emociones y que una de las herramientas que se usaron fueron la música o es la música. También te llevaba a usar una, una, una herramienta destructiva que es el licor. Porque si tú vas a mirar todo lo que llamamos los bohemios, ¿sí?
Por eso también se veía muchas veces la música como algo de enviciar, ¿sí? De llevar a las personas al alcohol y todo eso. Es por esa parte de la programación. Se mezcla la palabra con la emoción que se densifica tanto que te lleva a un nivel, a una densidad de melancolía, tristeza, amargura, desilusión, y te va bajando, y te va bajando, y te va bajando. Y entonces para mover la energía desde ese lugar, entonces tome traguito, ¿sí? Y mueven la energía también alcoholizando y a veces usando otras cosas también. ¿Para qué? Supuestamente para borrar el dolor, para enterrar la tristeza que genera la emoción del recuerdo al cantar esas canciones de desamor, de olvido, de destrucción, todo eso. Y es un tema fuerte, pero a veces ni siquiera nos damos el permiso de escuchar esta información. Es más fácil que tú estés viendo un live donde están hablando de otras cosas, no sé, de la vida, de que le quitó el novio al otro, que le arrancó el pelo al otro, que le hizo no sé qué y tanta cosa por fuera que no te nutre, que no te alimenta el alma, el espíritu, que no te transforma, que no te eleva. Y estás en ese adormecimiento de espíritu, adormecimiento de espíritu literal, ¿sí? Por no querer ver más allá, por no querer ver las raíces que te han llevado a estar en destrucción, en tristeza, en desequilibrio, ¿sí? Entonces, integrar esta información que les estoy dando hoy. Cómo mi ser me habla y me emite la información que requiero para liberar, sanar, limpiar, mover, reconocer para avanzar al siguiente nivel que viene para mí. Tu ser te lo va a estar diciendo, pero tenemos que tener la sutileza del espíritu, la sutileza de escucharnos, de entender cómo nos habla, cómo nuestro yo interno, divino, superior, elevado, nos transmite la información que requerimos para avanzar. Y así como esta mañana, una de las maneras como mi ser me habló esta mañana fue recordándome esta canción, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van.
Y empecé a cantarla y empecé ya a sentir, pero ¿por qué estoy cantando esto? Fui consciente de que algo mi ser me quería mostrar. Y pregunté a mi ser, ¿qué me quieres decir con esta canción? Esta canción yo no la escucho hace muchísimos años. ¿Qué pasa con esta canción? ¿Sí? Y entré en mi silencio sagrado para poder escucharme, sentirme, qué es lo que mi ser me quería mostrar. Y lo que me mostró fue una raíz de procesos que he vivido, ¿sí? Que tiene que ver con las programaciones que recibí, yo misma también acepté por estar en un nivel de conciencia adormecido en un tiempo atrás. Porque ahorita, cuando voy a cantar, estoy muy atenta a qué es lo que voy a decir. Y cuando se me une la emoción de toda esta parte que todavía está en mi ser al cantar, al mover esas emociones, y me doy cuenta que estoy cantando algún tema que que sigue programando mi ser a, a no vivir en tranquilidad, en amor, en felicidad, en gozo, en plenitud. Entonces hago un alto y empiezo a limpiar. Pero hoy me llevaron a la raíz, o sea, me llevaron me mostraron muchas cosas para mi ser, que les estoy compartiendo una parte. Y me hablaban mucho de esa importancia de entender cómo sutilmente nos programaron aún con la música. Así que empieza a revisar qué estás cantando, qué estás escuchando, qué estás bailando. Y pues si te cuesta mucho dejar de cantar o de bailar esa música, pues te invito a desprogramar esa letra. Es la única. Si están hablando de, por ejemplo, esa de la maldita primavera, por ejemplo. Entonces diga bendita primavera, sí, cámbiela, cámbiela, sí. Desprograma, porque si sigues programándote por medio de esta sutileza y de esto tan sagrado, porque la música se creó para expandir una vibración diferente, pero la usaron para esa densidad. Y se los digo yo que amo la música, que vengo de una familia musical y que ha sido muy pesado y muy fuerte, ¿sí? Soltar y dejar y de entender que hay letras en esas canciones que me están dañando, ¿sí? Entonces, es importante entender esta información, porque tú puedes estar decretando y cansada de decreto y decreto y decreto, pero asimismo, como te programaste
desde niña, desde niño, ¿sí? Con canciones, con las oraciones, con lo que te decía papá, mamá, tu familia, los adultos de tu casa, con frases que te limitaban de no poder hacer y mover tu soberanía, ¿sí? De no poderte integrar y de poder mostrar lo que tú eras o eres. Pues así mismo como te programaste, pues empieza a desprogramarte. Primero, reconociendo que estás usando aún y todavía programas que te siguen bloqueando el fluir de la energía natural, de origen de tu ser. Cuando tú empiezas a repetir frases, ¿sí? Por ejemplo, si, si tienes mucho en tu psiquis la información de que nadie te ama, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que crecieron sintiendo eso, que nadie las ama. ¿Por qué? Porque la mamá le decía que fea eres, porque el papá le decía, mira, su hermana es mejor que usted, porque tu tío te decía, mira que tu hermana es más bonita que tú, o a usted nadie la va a amar, a usted quién la va a amar. Mucha gente creció escuchando constantemente eso. Entonces, empiezas, si tú recibiste todo ese bombardeo de no mereces amor, nadie te va a amar, empieza entonces a mover esa molécula, ¿sí? Porque es que ya es el trabajo de nosotros, es el trabajo de nosotros, desprogramar todo eso, ¿sí? Y es un trabajo que debemos hacer por amor propio. Entonces, al desprogramar eso que te programaron con la música, con las oraciones, con las palabras que te desean en tu casa, tus maestros, todo, empieza a mover las moléculas para cambiar y desprogramar eso, ¿sí? Entonces, si escuchaste mucho toda tu vida que eras fea, o feo, pues empieza entonces a decirte constantemente, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy bella, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa. Y si te tienes que dedicar 15, 20 minutos diarios a decirte soy bella, 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 vas a hackear el sistema, ¿sí? Vas a hackear el sistema. Porque recuerden que tenemos tecnología en este cuerpo, en este avatar. Y así como implantaron programas en ti para sentirte poco amada, poco deseada, para sentirte que no mereces abundancia, que no mereces tal cosa, porque te lo dijeron en canciones, porque te lo dijeron en palabras, en oraciones, porque te dijeron que la culpa era tuya, ¿no? Entonces por mi culpa, ¿sí? Todas esas programaciones que se manifestaron y se generaron desde que estabas en el vientre de tu madre, pues es el momento de que los desprogrames. Y número uno, para desprogramar, es ser conscientes de qué programación tengo y traigo. Ser consciente. Cuando yo me pongo a revisar y a mirar, bueno, ¿por qué siento esto? Y observo, voy a mirar a mi papá, cómo manejaba él esa situación, cómo mi mamá manejaba esa situación, cómo mis abuelos manejaban esta situación.
ellos llegaban a sentir eso también, o mis maestras o mis compañeritas en el colegio, yo a quién veía haciendo esto, yo a quién, y empiezo, ¿sí? A cambiar y a mover las moléculas. Y cuando no quiero irme como a mirar, no, esos problemas de cada uno de ellos, ya es en mí, o sea, que esta programación la tengo, traigo esto, melancolía, tristeza, desilusión, lo que sea, y empiezo, y ya estoy haciendo el cambio, con solo reconocer que hay una programación que se emitió en mí, ¿sí? Y cosas tan sutiles que te van programando sin que tú digas, quiero que me programen con esto. No. Y hoy fue muy claro para mí cuando me hablaba mi ser con esa canción, ¿sí? Porque de la nada, o sea, yo estaba haciendo algo en la cocina, estaba haciendo el desayuno y me llegó, no había ruido alguno, nadie estaba escuchando música, era súper temprano, estaba yo en silencio total y me llega esa canción, el amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Y empecé a sentir como algo en mi corazón como que no me gustaba, así como que ¿por qué estoy escuchando esa canción en mí? ¿Por qué me está llegando ese recuerdo? ¿Por qué me está llegando ese pensamiento? ¿Y por qué estoy sintiendo en mi corazón? Sentía dos emociones. Una era como un gusto por el ritmo, sí, el ritmito. Ese ritmito como que, ese ritmito me gustaba, ¿sí? Pero la letra me chocaba. Entonces era como una mezcla de dos emociones extrañas, ¿sí? Y yo decía, wow, ¿qué me están mostrando? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quiere decir mi ser? Muéstrame. Y empecé a hablarme y empecé a preguntarme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está llegando esta canción? Y empiezo a recibir la información, ¿sí? Y me mostraban literal una raíz enorme, 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 roja, 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 cargada de todas estas programaciones que han dejado en mí todas estas canciones, porque desde niña escucho música, porque vengo de una familia musical. Entonces escuchaba boleros, rancheras, tangos, baladas, cantidad de canciones que obviamente muchas de ellas me las aprendí, las cantaba con el alma y el espíritu y el todo, porque la música la amo y la música genera emociones. Entonces, claro, ver esa raíz cargada de todo esto y cuando me decía, ¿crees que el amor y la felicidad llegan y se van pronto? Y es algo que a mí me pasa mucho, ¿sí? Y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Y me decían, es momento de desprogramar. Y claro, yo empecé a cantar esa canción cambiándole la letra, ¿sí? El amor y la felicidad llegan y se quedan en mí, llegan y se quedan en mí, ¿sí? Y yo empecé a cambiarla. Y yo decía, wow, pero ¿cuántas canciones en mi vida he cantado, he escuchado, he bailado, me he aprendido? La he cantado con el alma, la he cantado con todo mi ser.
¿Cómo voy a hacer para ir a cada canción a cambiarle la letra? ¿Cómo voy a hacer eso? Para ir a cada canción a cambiarle la letra. Y es ahí cuando entré en ese silencio interno y me decían, es que la desprogramación ya empezó porque ya viste la raíz. En el momento en el que tú veas la raíz de las situaciones que estás viviendo, empieza el reseteo y empieza la desprogramación de esos programas o de esa información que se instalaron en ti consciente o inconscientemente. Y empieza la limpieza y la desprogramación desde la psiquis, el inconsciente, el consciente y todo. Y ahí se agradece, me agradezco a mí, porque es desde mi ser, desde mi divinidad, que estoy manifestando eso, que estoy manifestando ese cambio. Reconozco que es a través de mí que se están moviendo las partículas, los átomos y todo lo que se tiene que mover en el campo para que responda a lo que yo he solicitado y ordenado que se dé. Y cuando te muestran la raíz de las situaciones que estás viviendo, empieza el reseteo. Porque cada vez que tú vas a pasar de un escalón, de un peldaño a otro, cada vez que tú vas a mover y a vivir un nuevo nivel de conciencia, te muestran las raíces de situaciones más profundas para que puedas generar ese movimiento, limpiar la raíz para poder colocar en esa tierra y en esas raíces los nuevos fertilizantes para que crezca la cosecha de ese árbol muy bien. Los frutos sean dulces, jugosos, deliciosos. ¿Sí? Y por eso me lo mostraban esta mañana. Y me lo mostraban a mí, claro. Porque es un proceso de Paola, sí. ¿Y por qué lo está compartiendo? Porque es que también hace parte de lo que tú estás viviendo. Un recuerdo de cómo nos fueron programando. Hay muchas formas como han usado la programación aquí, en estos niveles de dualidad. Hay muchas formas. Y una de esas formas fue la música, o es la música. Las letras de las canciones y las notas musicales de muchas.
Entonces, les entrego esta información. Espero haya sido útil para ustedes. Para los que no estuvieron desde el principio, pueden ver esta grabación. La voy a subir mañana a YouTube para que la vean, la compartan y trabajen en eso. Y sean más conscientes cada vez que están cantando algo, cada vez que están bailando alguna canción, que está moviéndose ahí, que estás cantando ahí, que te sigue programando a vivir en la emoción de la densidad, en la tristeza, en la amargura, en la desunión, en el desamor, en el no creer en que las cosas buenas pueden ser posibles. Así que se sigue trabajando en la desprogramación para que puedas empezar a anclar, a traer, a conectar con la expansión de tus frecuencias divinas y puedas emitir unas ondas diferentes de amor, de transformación, de felicidad, de gozo, de plenitud. Y seas consciente. Y si llegas a cantar, porque pasa que, y cuando somos musicales mucho más, que cantamos todas estas canciones, por lo menos que seamos conscientes de que esas canciones traen unos programas y que tú puedas desde la conciencia, después de cantarlas, desprogramarlas, ¿sí? Anularlas. Porque recuerden, el pensamiento junto con la emoción proyecta y crea. Y la música es una herramienta sagrada, pero que también la han usado para programarte y para mantenerte en el programa instalado de la emoción y las emociones más bajas, no de felicidad, más bajas, ¿sí? Así que obsérvate, observa lo que cantas, observa lo que bailas, observa lo que hablas, observa todo esto y desprograma todo esto que te está causando daño. Recuerda que para desprogramar se inicia con reconocer que de verdad te estás programando con esas letras. El primer paso es reconocer. Y cuando reconocemos, vemos, observamos y reconocemos esto de verdad, sí vemos la raíz, empieza el proceso de desprogramación y de reseteo. Bueno, me encantó haber estado con ustedes. María Elena, un abrazo, gracias por haber estado, a todo el grupo en YouTube, muchas gracias, a todo el grupo de TikTok, de Facebook, un abrazo grande, grande, bendiciones infinitas, infinitas para todos. Cuídense muchísimo y que tengan una noche reparadora. Nos vemos pronto. Cuídense.